Fíjate que por lo general uno puede llegar a pensar, no, que todo ese poco de figuras, que con todo ese poco de nombres, que manejar todo ese tipo de equipos, que manejar esto, que manejar lo otro, cuando pues, obviamente hablando de que en un equipo hayan un poco de figuras, ¿sí? Como por ejemplo era el caso de los a ver, aprendamos a pronunciar el nombre de los Chicago Bulls. En ese entonces, obviamente, pues ahora no tanto, pero en ese entonces, durante la época de Jordan, uno podría llegar a imaginarse que al tener nombres, como por ejemplo Scottie Pippen, tener el propio Dennis Rodman, tener al propio Michael Jordan, y pues obviamente esos es como los tres más conocidos, aparte de otros, que en ese momento la verdad se me escapa el nombre, no te voy a mentir, o por ejemplo Steve Kerr, pero si lo sacamos del básquetbol y nos vamos, por ejemplo, a otro deporte como sea el fútbol, nosotros, por ejemplo, tenemos el caso de el Real en el momento de Zidane, ¿sí? Que cuando Zidane llega, uno empieza a ver los nombres, que si Cristiano, que si Benzema, que si Bale, que si Casemiro, que si Modric, que si Kroos, que si Navas, que, o sea, nombres poderosos, potentes. Y al final uno puede decir, no, ¿cómo hará para manejar todo ese tipo de equipos? ¿Cómo hará para manejarlo? Para esto, para otro? Pero al final, si uno se pone a pensar, pues al final son figuras importantes dentro del fútbol que sí, tienen sus egos, tienen de alguna manera, sus problemas internos, de alguna manera, porque uno puede decir esto y le afecta al otro, porque uno jugó y el otro no, porque pasó eso. Pero al final si son figuras tan importantes mundialmente es por el hecho de que son competitivos y son buenos dentro de lo que tienen que hacer, ¿sí? Por ejemplo, uno siempre se pone en la duda, por ejemplo, ahora con el PSG, que es otro de los casos que está ocurriendo. Siempre se dice, no, que cómo hará para manejar todo ese poco de gente, cómo hará para manejar esto, para manejar lo otro, y al final, pues si son profesionales y son figuras mundiales, es porque los une una sola cosa, y es el hecho de ganar, ¿sí? O sea, todos ellos, siempre que hay un equipo de figuras mundiales, por lo general, porque también hay otros casos, pero por lo general lo que los lleva a ser esas figuras mundiales es el hecho de que ganan y ganan y ganan y están enfocados en ganar constantemente, ¿sí? Obviamente está el caso, por ejemplo, de los Galácticos, que se desmadró completamente la situación, porque sí, muy buenos los tipos, con Ronaldo, con Figo, con Roberto Carlos, con Zidane, con Beckham, con Casillas y este y el otro, pero pues también había que contar el hecho de que tenían esa guachafita detrás de la rumba, que tenían todo el tema de por ejemplo, yo me acuerdo que contaban la anécdota Ronaldo, que ellos iban a entrenar con Del Bosque, porque en ese momento Vicente Del Bosque fue el que le tocó dirigir esa banda, y que les tocaba poner los entrenamientos, si normalmente los entrenamientos eran a las 9 les tocaba poner entrenamientos a las 10 o a las 11 porque, no, porque después de la rumba del día anterior no iban a llegar a los entrenamientos puntuales. Entonces, eso de alguna manera pues les tocaba gestionarlo a Vicente Del Bosque en ese momento. Pero quitando el hecho de que en su momento, pues a lo mejor eran más fiesteros, más rumberos, más esto que lo otro, ahora, por ejemplo, con el ejemplo de el Real de Zidane, ¿sí? De las tres finales y las tres Copas de Europa seguidas, de alguna manera cuando vos tenés un tipo tan competitivo como Cristiano, tenés un tipo que no necesariamente es tan competitivo o que en su momento lo fue, pero que ya no lo tanto como Bale. Tenés un tipo que acompaña como Benzema, tenés a tipos que no necesariamente son fiesteros dentro de ese equipo como son Navas, como son Casillas, como son el propio, eh, se me fue el nombre, sí, como Casemiro, como el... O sea, cuando tenés a todos esos tipos que lo que los une es el ganar, uno podría decir que es relativamente sencillo manejarlos porque, pues, digamos, tenés que poner todo en su lugar, que fue lo que hizo Zidane en su momento, ¿sí? Puso todo el mundo a acomodar. Cristiano, ¿dónde juega mejor? Aquí, lo ponemos por la banda, Benzema en el medio, Bale por el otro lado, ponemos a los tres del medio, Casemiro, Vinicius, Casemiro, Kroos y Modric, a tres Ramos con Varane y los dos laterales, que si Marcelo, que si Carvajal y el portero, que fue donde, entre comillas, tuvo el mayor problema, porque, pues, digamos, aunque el problema lo chuparon antes con Casillas, que hubo todo ese revuelo que al final se terminó yendo al porte en ese momento. Pero revolviendo, o revolviendo no, porque aquí no estamos comiendo nada, pero retornando, mejor dicho, a lo que comenzamos hablando de Jordan y todos los Chicago Bulls, hay algo muy particular con el tema de eh, cómo Phil Jackson, eso es un jet o un trueno que está cayendo que no me estoy dando cuenta, pero es durísimo. Pero bueno, el caso, volviendo al tema, incluso mezclándolo con lo que habíamos dicho de la rumba, que hay muchos que, digamos son estrellas pero que rumbean, hay una manera de manejar de pronto ese tipo de carácter, como por ejemplo fue el caso de Dennis Rodman y el propio Michael Jordan o Phil Jackson, ¿sí? Porque la mentalidad de Phil Jackson era que un tipo
que sabía manejar muy bien el vestuario. Por ejemplo, con el caso de Rodman. Rodman se sabía que el tipo era profesional porque le gustaba ganar. O sea, al final, como te digo, cuando uno es figura mundial de ese estilo y cuando uno es de esa capacidad, cuando uno llega a ese nivel, pues al final lo que le interesa es ganar, 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 ganar. Pero, así como te digo con los Galácticos, en el caso de Rodman también había algo que le llamaba que era pues la rumba y la fiesta de la guachafita. Sin embargo, ahí, y esto yo creo que sí es virtud de, por ejemplo, Phil Jackson, Jackson sabía cómo manejar todo el tema de, de, de la rumba, ¿sí? Del permiso que le podía llegar a dar, pero no lo hacía solo, sino que se soportaba o se ayudaba de Jordan, ¿sí? Porque me acuerdo incluso en el documental que salió hace ya creo que 2 años, si no estoy mal, imagínate el tiempo que pasa. Él comentaba una vez que Rodman podía ser muy profesional, pero que a la vez podía ser muy fiestero, entonces que de vez en cuando Jackson le daba libertades para que saliera, para que saliera, pero cuando estaban entrenando, era entrenando y se ayudaba de Jordan para que lo tuvieran al pie de la raya. O sea, cuando le daban el permiso, Rodman hacía de todo, hacía locuras, metía de todo. Pero cuando era entrenando, el tipo era entrenando. Y yo creo que aquí está el hecho de saber precisamente manejar ese tipo de vestuarios, ¿sí? Porque como te digo, están dos opciones. La primera, que sean tipos completamente profesionales, que estén todos dirigidos hacia que ninguno salga de fiesta, o que si sale de fiesta no sale en los momentos menos indicados, sino que sabe cuándo hacerlo, y que están todos enfocados a un mismo objetivo. En ese caso, siendo por ejemplo el Real Madrid, solamente el técnico en ese momento tiene que poner las fichas en su lugar, ordenar todo y, entre comillas, tener un rol secundario y manejar todo desde la planificación, ¿sí? Y dejarlo, vea. Otro caso distinto es cuando todos son estrellas y todos están, pues, digamos, con sus egos y demás, y al final todos son de alguna u otra manera responsables, pero uno que otro es rumbero, es fiestero y demás. En ese caso, que es de pronto lo que ocurrió con el Real Madrid y los Galácticos, sí, con el Ronaldo, bueno, todos los nombres, ahí tal vez se puede haber aplicado lo que de alguna manera aplicó Phil Jackson en el básquetbol con los Chicago Bulls, estando Dennis Rodman, y era que le daba ciertas libertades, pero no hasta el punto de que le tomaran el equipo, o sea, no hasta el punto de que los jugadores tomaran las riendas del equipo, de decir, no, nosotros entrenamos a tal hora, tal hora, tal hora, y tenemos que entrenar más tarde porque no nos llegamos. O sea, yo creo que ahí es cuando se desfasa un poco, y es la razón por la cual a lo mejor los Galácticos no llegan a ganar tanto como se preveía en su momento. Sí, que pues con ese equipo supuestamente se quería ganar 3 Champions, 4 Champions seguidas con todas las ligas y cosas de la Copa, y al final no fue así. Sí, no se llegó a cumplir con la expectativa que se tenía en ese momento. Entonces, yo creo que cuando se tiene un equipo que es profesional y es estrella y todos quieren ganar, pero está el tema de la rumba, a manejarlo como Jackson, sí, como lo hizo Jackson, de dar libertades, pero apoyarse en aquellos líderes que no necesariamente son rumberos, como en el caso de Jordan, es lo que de alguna manera se tendría que hacer, y que a lo mejor, digamos, no se resalta tanto en los deportes, digamos, que un entrenador sepa manejar equipos, sino que siempre se está diciendo, no, este tipo cómo juega, este tipo lo que hace, este tipo, pero pocas veces se reconoce el tipo de manejo que un entrenador le puede dar a un equipo, cosa la cual sí sucede en el básquetbol, ¿sí? Otro ejemplo de ello es Gallardo, por ejemplo, en River. Un River que sí, juega muy bien y todo, pero el control que tiene Gallardo dentro del equipo es espectacular, y en algún momento habrá dado, como te digo, se ha apoyado y se sabe esto, se ha apoyado de los líderes, ha tenido que sentar a otros, y al final pues siempre dando libertades, pero hasta cierto punto, porque pues al final es el técnico. Yo creo que en ese sentido Jackson es el ejemplo más grande, porque así como supo dar libertades, supo mantener un régimen o unas distancias, y se supo apoyar de aquellos líderes, cosa a la cual a lo mejor, para hacer la paralela o la comparación, no se consiguió hacer dentro de los Galácticos, que puede ser. Entonces yo creo que, como te digo, hay dos tipos de equipos. Uno que es completamente profesional, que son unos apasionados y unos locos hasta desquiciados de ganar y ganar y ganar y ganar, que no necesariamente necesita mucha intervención, ¿sí? Como es el tema de poner cada cosa en su lugar. Este tipo juega bien aquí, bueno, lo ponemos aquí, este aquí, y que cada uno juegue su rol. Mientras que a lo mejor en otro tipo de equipo, con ese mismo deseo de ganar, pero con esa indisciplina de las fiestas, más allá de tener esa mano dura, sí, que puede o no salir bien, es como adaptarse a lo que se puede llegar a tener, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del PSG, no son jugadores que a lo mejor salgan de rumba o que sean
no sean profesionales o que dejen el trabajo tirado, sino que al final todos son tipos, tanto Mbappé como Messi, como Neymar, como el propio Di María, como el propio Paredes, como los porteros que tiene, como la defensa, son todos profesionales, pero yo creo que no se ha llegado a conseguir esa, no unidad, pero sí como que poner cada cosa en su lugar. No se ha podido consolidar no esa idea de juego ni nada por el estilo, sino que a veces no se ha podido consolidar que el técnico a lo mejor no se haya podido acomodar y decir, bueno, este juega aquí, este juega aquí, este juega aquí, y ordenar todo en su sitio para que al final el equipo pues juegue y vaya de su mano y vaya y pues al final consiga lo que necesita. Entonces yo creo que es como, pienso yo que a veces el trabajo de los técnicos no debe ser tan intenso, pero a lo mejor no recibe tanto reconocimiento quienes lo consiguen con ese nivel de equipo y de esas estrellas, no se consigue que ellos tengan tanto reconocimiento al momento de hacerlo, que al final es una de las razones por la cual a lo mejor los equipos de alguna manera consiguen, ¿sí? Porque el técnico, pues si no tiene tanta importancia, no tiene tanto intervención dentro del equipo, a lo mejor no va a tener tanto reconocimiento fuera, ¿sí? Pero obviamente sí hay excepciones, por ejemplo, el caso del Barça de Guardiola, pero te digo, es un jet yo creo que está pasando porque está sonando durísimo, un relámpago no frena tanto. Pero volviendo al tema, por ejemplo, el caso de Guardiola en el Barça, sí, muy técnico y la táctica y todo, y con las figuras que tenía, él daba sus libertades, pero pues digamos cada uno ponía en su lugar y manejaba el vestuario sin llegar a intervenir tanto. Y obviamente luego pues, fue conocido porque ganaron todo lo que hizo. Incluso Xavi, ahora mismo en el propio Barça, ¿sí? No sin hacer pues la gran revolución de traer 1500 jugadores, no, con los mismos jugadores que estaban antes con Koeman, los mismos jugadores que estaban antes con Koeman, ahora con Xavi se siente algo distinto por el manejo que tiene, ¿sí? No es tan intervencionista, no es tan, sino que pone cada quien en su lugar, se entrena lo básico, lo base, lo necesario. Hay cierto control, ciertas libertades, pero cada uno hace el rol que le corresponde y en el cual hace mejor su trabajo. Entonces, es como que a veces no se le da ese reconocimiento a esos técnicos o a esos gerentes o managers, como por ejemplo en el caso de el básquetbol y de Phil Jackson, donde sí se le tira ese reconocimiento, obviamente porque lo consiguió con los Chicago y después lo consiguió con los Lakers, pero yo creo que en fútbol no es tan común que un técnico se le reconozca por no ser tan intervencionista dentro del equipo, lo cual a mi parecer y a mi manera de verlo es bastante curioso. Porque pues al final también dentro del fútbol hay figuras, hay egos, hay rumba y hay de todo que hay que más saber manejarlo. Y yo creo que Phil Jackson, obviamente comparándolo, haciendo como esa analogía con el básquetbol, es un ejemplo que se debería seguir mucho más de lo que se hace actualmente.